problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Qué privilegio tan lindo estar con ustedes en esta ocasión, el miércoles, y qué bonito poderle agradecer a Dios por lo bueno que es, por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Estoy agradecido a Dios por esta semana especial que pasó, la Semana Santa. Hemos podido predicar a diversas partes del mundo y hemos podido ver la mano poderosa de Dios. Hay un mensaje que me gustaría cerrar de toda esta semana, y es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy miércoles, noche de oración y testimonios, y doy gracias a Dios por lo bueno que es, por lo maravilloso que es Dios. Tenemos lindas noticias. Rick, que estaba enfermo con COVID, hospitalizado, por la gracia de Dios salió del hospital, está de nuevo en casa. Y yo voy a pedirles que oren al Señor, que le dé una recuperación total para la gloria de Él. Y también por las personas que nos piden a través de la red oración por sus familiares. Que Dios nos ayude, que Dios responda a sus pedidos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Porque tú nos alcanzas vez tras vez, porque nuestras vidas en tus manos está segura. Y Señor, te agradezco por la bendición de la vida. Este día de oración y testimonio, qué bonito decirte gracias, Padre, porque de alguna manera respondes la oración de tus hijos. Y te agradecemos por Rick, por su familia. Señor, te ruego que le ayudes, que le des la fuerza suficiente para seguir adelante. Por nuestros amigos, que algunos están en hospitales, otros están recuperándose, Señor, bendícelos. Bendice tu iglesia de una manera especial, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El título para hoy hemos titulado Ha resucitado. Y pienso que más de uno de ustedes piensa en este ha resucitado. En el tiempo de Jesús, los escépticos de Cristo, los saduceos, no creían en la resurrección. Saduceos eran religiosos, pero no creían en la resurrección de Cristo. Como también hoy hay mucha gente que duda de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella el cristianismo carecería de sentido. Felizmente, la resurrección de Cristo es el pilar de nuestras creencias. Jesucristo ha resucitado. Es hermoso cuando podemos compartir estas buenas nuevas al mundo. Saber que no servimos a un Dios muerto, sino servimos a un Dios vivo. Hay una historia hermosa, me encanta esta historia, de aquella dama que fue arrastrada hasta el templo. Y allí en la plaza del templo los hombres vinieron y cada uno tenía piedras en sus manos. Y dijeron, la ley ordena apedrear a tales mujeres porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús, mirando a esta dama y mirando a la gente, no dijo nada. Solo se inclinó y escribió en el polvo de la tierra. Luego levantó su cabeza y dijo, si alguno de vosotros está libre de pecado, lance la primera piedra, y continuó escribiendo en el polvo. Y de pronto, empezando de los más viejos hasta los jóvenes, empezaron a irse. Nadie quedó, solo la mujer a los pies de Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. La mujer levanta el rostro y mira, dice, ninguno, Señor. Y Jesús, con esa ternura, con ese amor maravilloso, le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Esta mujer conoció tanto a Jesús, que cuando ella volvió a casa, algunos escritos dicen que era hermana de Lázaro y de Marta. Y cuando Jesús llegaba a la casa de sus amigos, ella estaba allí y estaba a los pies de Jesús. Ella estaba al lado de Jesús, todo el tiempo al lado de Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, esta mujer estaba junto a la madre de Jesús, junto al discípulo amado Juan, estaba a los pies de la cruz. ¿Por qué?
porque había nacido a los pies de la cruz. Pero cuando Jesús fue sepultado, quizás esta fue la persona que más dolor sentía en su corazón de los discípulos, porque ella había estado tan cerca de Jesús y de pronto su maestro murió. Pero ella, tan pronto pasó el sábado, fue al sepulcro. Y cuando leo en San Lucas capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Estas mujeres vinieron al sepulcro a ver a Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan al sepulcro, algo interesante pasa. Noten Lucas 24, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se sorprendieron. Se abrió la tumba de Jesús. La tumba estaba abierta. Y entonces, como toda persona, quiere saber qué pasó. En el versículo 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué sorpresa para ellas. No está Jesús. No está el maestro. No está su cuerpo. Estaban perplejas, asustadas. ¿Qué pasó con el maestro? ¿Qué pasó con nuestro amado Jesús? ¿Qué pasó? Versículo 4, Lucas 24, 4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Allí, cerca de ella, está ¿qué? Allí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En el verso 5 dice: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué momento, qué pregunta más importante e interesante? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque para ellas estaba muerta. Ellas vieron su cuerpo, ellas vieron cuando fue llevado a la tumba. Y vinieron a buscar a aquel que había muerto. Pero los ángeles ahora les dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y en el versículo 6, noten, dice: no está aquí, sino ha resucitado. Eso debe haber sido emocionante, un momento realmente emocionante. Acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en Galilea. Lo interesante es que Jesús siempre mencionó que moriría y resucitaría. Sus discípulos no creyeron en su mensaje. Las personas más cercanas dudaban de lo que Jesús había dicho. En el versículo 7 dice, diciendo: era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y está confirmando: Él iba a resucitar. El Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, pero resucitaría al tercer día. En el libro de Mateo capítulo 28 versículos 5 y 6, la declaración es interesante. Dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Más específico: no teman, no tengan miedo, no estén preocupados. ¿Por qué? Porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y el énfasis en el versículo 6, noten, dice: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto. Entren, miren. Aquí fue puesto, no está, ha resucitado. Y creo que esta frase, ha resucitado, es esa frase que llenó el corazón, la mente de estas personas. Quizás la persona que más sintió en ese momento fue María de Magdala, que está allí. Después de la crucifixión, ella volvió a casa. Y volvió a casa triste.
Piensen un poquito la situación de esta dama. Aquella noche me imagino hablando con Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo podremos vivir sin Él? Él era nuestra esperanza, Él era nuestra fortaleza, Él era el que nos daba la fuerza. ¿Cómo podremos vivir sin Él? Al amanecer del sábado fueron a la sinagoga. Y en la sinagoga me imagino que hubo uno de los mensajes más extraordinarios. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso estaba dirigiendo las cosas. Quizás el mensaje de ese sábado fue un mensaje como este del libro de Isaías, capítulo 53. ¿Cómo quisiera que tú entres en este cuadro y ahora pudieras ver lo maravilloso que es? Noten el mensaje de ese sábado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Allí en la profecía del libro de Isaías 53 se menciona que Él sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el sentir humano, ese es el pensamiento humano. Pero el pensamiento de Dios es diferente, porque la profecía declara, versículo 5, Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué mensaje poderoso! Un mensaje, dice: sus heridas fue por mi rebelión. Los clavos en sus manos fue por mi rebelión. La corona de espinas fue por mi rebelión. Y el castigo que yo merecía lo recibió Jesús. Él recibió mi castigo. Pero en el verso 6, noten cómo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora el énfasis está en esta parte: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Más claro de eso, mis hermanos, no puede explicarse. Dios puso tu pecado y el mío en Jesús. Él estaba llevando mi pecado. Ese día de tristeza, ese día de angustia, ese día de dolor, era el día de mi libertad. Era el día cuando mi pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Esto me emociona de lo grandioso que es Dios. Pero Jesús llevaba mi pecado, y en Isaías 53, 7 dice: angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El detalle de lo que estaba pasando Jesús, aquella noche de angustia, aquella noche de aflicción, azotado, golpeado, escupido, maltratado, pero no abrió su boca. Como un corderito estaba en silencio, como oveja fue llevado, y dice: como oveja de entre los trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Pero todavía hay más detalles. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Jesús herido, Jesús azotado. ¿Por qué? Por mi rebelión, por tu rebelión, por la rebelión de su pueblo. Versículo 9 dice: se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese es Jesús. Jesús no es un engaño. Jesús no es una mentira. El sacrificio de Jesucristo es mi liberación. El sacrificio de Cristo es lo que todo ser humano debe aceptar para ser perdonado. Isaías 53, 10 dice:
Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta parte es impresionante. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La vida de Jesús era una vida expiatoria. Era una vida que estaba puesta para mi libertad. Era una vida en la cual Dios, el Dios Todopoderoso, se manifestaría a sus hijos. Y en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Esto es evangelio, mi hermano. Esto es evangelio. El evangelio es algo extraordinario. El evangelio es algo que solo Dios puede darnos. Y nos puede dar ¿para qué? Para la gloria de su nombre. El evangelio tiene un poder que transforma. En el versículo 12 nos dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo. Y fue cortado con los pecadores y habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Ahí estaban sus discípulos, pensativos. ¿Por qué? Porque todos sus sueños se habían terminado. Todos sus planes políticos se habían acabado. Habían estado en la sinagoga y escuchado el mensaje. Y regresaban de regreso de la sinagoga. Juan, Tomás, Lázaro. Decía el uno al otro, es hora de comer. Y Juan dice, ahora entiendo las palabras de Jesús. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Cuando vinieron a decirle, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les dijo algo hermoso en Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ese era el día que el esposo fue quitado. Ese era el día cuando sus ilusiones se acabaron. Ese es el día cuando llegó la noticia que traería María de la tumba. Y les contaron y dijeron, mira, fuimos a la tumba, pero en el camino vimos a los soldados que corrían, porque hubo un terremoto. Pedro, solo decía yo iré a la tumba, yo quiero ver a mi maestro, quiero saber qué pasa. Pero igual corrían las mujeres y corría también Pedro a la tumba de Jesús. Mas cuando llegan a la tumba, Mateo 28, versículo 5 dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y la respuesta es extraordinaria, no está aquí, pues ha resucitado. Como dije, venid, ved el lugar donde fue puesto. El Señor es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Como nos dice el Salmo 93, dice el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de hombres. María llegó a la tumba y cuando llegó a la tumba vio el ángel que estaba allí, el que le habló y el que le daba un mensaje de esperanza. Mis amados hermanos y amigos, nosotros igual que María necesitamos vivir con una esperanza. No podemos vivir todo el tiempo agobiados, preocupados y angustiados. Hay un Dios en los cielos. Pero los seres humanos siempre tenemos temor y tenemos miedo al futuro. Lucas 24:5 dice, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Eran las palabras del ángel Gabriel.
Eran palabras diciéndole, ¿por qué buscas? Él ya no está muerto. Lucas 24:6. No está aquí, sino ha resucitado. Hermano, nuestro mensaje para el mundo es, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús es poder, Jesús es vida. Versículo 7 dice, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero lo hermoso es que Jesús se aparece a quienes, a los seres que le aman. A esos seres que confían en Dios a pesar de su fracaso, a pesar de su vida de lucha. ¿A quién se apareció primero Jesús? Marcos 16:9 dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdala, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién se apareció? A una pobre mujer arrastrada, a una pobre mujer que iba a morir apedreada. Allí estaba Jesús. A ella se aparece. Y cuando ella oye a Jesús, ve a Jesús, quiere tomar las manos de Jesús, y Jesús le dice, no me toques, aún no he vuelto al Padre. Pero recibió el mensaje, ve y diles. Y la Escritura dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Qué había en la vida de los discípulos? Tristeza y lloro. Ella llega con alegría, con gozo, pero encuentra gente triste y llorando. En el verso 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Eso pasa también con nosotros hoy día. Hablamos que Jesús vive y todavía no creemos. Nosotros pensamos que la tumba de Jesús todavía está en algún lugar. Esta es la tumba de Jesús donde Él fue sepultado. Estuve en esa tumba. Ahí estoy en la puerta de la tumba de Jesús. Y aquí estoy adentro, estoy en la tumba y no hay nada. Tú puedes ir a Jerusalén y puedes entrar y mirar la tumba donde Jesús fue puesto. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Jesús dijo, yo resucitaré. ¿Y sabes lo que da sentido al cristianismo y da sentido y valor a la vida cristiana? Es que servimos a un Dios vivo. No a un Dios muerto, sino a un Cristo resucitado, que para ti y para mí es poder y esperanza. Pon tu confianza en Dios mientras escuchas esta hermosa melodía. Fidel va a cantar, y quiero invitarte a que tú escuches esta melodía y abras tu corazón y dejes que Dios te bendiga. En la cruz, déjame ir en tu lugar. Y di que no soy yo, el día vendrá cuando tú verás resucitaré. Que pueda darme a mí, resucitaré. La muerte no me vencerá. Y así, y
Jesús viene por ti, viene por mí. Jesús resucitó para que tú y yo tengamos vida. Necesitamos aceptar a Jesús en nuestras vidas y decirle: Señor Jesús, estoy aquí, acepto tu sacrificio, acepto tu perdón y me rindo, oh Dios. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada, Padre amado. Toma mi corazón. Soy un pecador, soy un miserable pecador, pero tú puedes hacerme un ser humano diferente para la gloria tuya. Deja que Jesús te bendiga. Él tiene poder para traernos a la vida, como Él tiene el poder para volver a la vida. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón por lo bueno, por lo maravilloso que eres, mi Dios. Nos entregamos a ti y te pedimos que tomes nuestro corazón y nos hagas instrumentos de bendición, de paz. Que tu presencia sea con nosotros y que este día de oración, testimonio, podamos decirle al mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo nos busca y busca a los seres humanos para perdonar sus pecados. Que Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Es un placer inmenso haber compartido este mensaje. Por favor, comparte a otras personas. La gente necesita conocer de Jesús. Cuando tú compartes, estás ayudando a otros a que conozcan y amen a Jesús. Que Dios les bendiga. Una feliz noche.